Bendito Padre, venimos ante tu presencia muy agradecidos por esa oportunidad que tú nos has dado de recordar lo grande que eres, digno de alabar. También cuánto nos amas. Poder declarar eso en canto y recordar que tú nos amas. Tu palabra dice que como un padre tiene compasión por sus hijos, si tú que te compadeces de nosotros. Y tú nos sanas. Tú también dice que nos afliges y nos sanas. Y hoy celebramos y recordamos y agradecemos que tú sanas nuestro corazón. Gracias por este momento de recordar, extender nuestras manos y sentir tu presencia juntos. Ahora Dios, al abrir tu palabra pedimos que tú nos hables a través de lo escrito, que me guíes en la exposición y más que todo pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Tenemos algo que viene de la semana pasada. La semana pasada hablamos de la idea de que las dificultades que uno como cristiano encuentra, y si tú has visto a otros cristianos y tal vez de lejos has visto a personas que profesan ser cristianos y has visto las luchas que han tenido y las dificultades y, por ejemplo, tal vez has experimentado desde no experimentar la presencia de Dios en tu vida o el falta de propósito, decir yo conozco a Dios, pero ¿por qué no lo siento más cerca? O su palabra cuando leo la Biblia no me llega, no me entra, no me hace sentir aquello. O tal vez a veces nos encontramos atrapados en pecados o lejos de Dios. Decimos, ¿por qué? Y la raíz de todo eso, de todo el problema que experimentamos, es por no tener raíces profundas, es tener raíces superficiales, raíces en Dios y en Cristo, el Evangelio, en su familia, en su misión, en su palabra y el plan de Dios. Yo sé que eso vimos la semana pasada, ese repaso, pero para recordarnos, el plan de Dios no es que sus hijos vivan así, no es que sus hijos vivan sin raíces bien desarrolladas en Él. Mire Colosenses 2, verso 6, ese va a ser nuestro texto para esa serie. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados. ¿Eso qué significa qué? Con raíces arraigados y edificados en Él, raíces en Él, construidos sobre Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y entonces en las próximas semanas, empezando hoy, vamos a ver cómo desarrollar raíces profundas. Van a ser mensajes no tan fuertes en su teología, aunque hay teología en todo, son mensajes prácticos de cómo hacer las cosas, de cómo echar esas raíces que Dios quiere que nosotros tengamos. Y eso es apto, y no lo mencioné la semana pasada, lo recordé hoy, eso es apto porque estamos en este año pensando en replantar la iglesia, trabajando, mejor dicho, en replantar esa iglesia. Y replantar una iglesia o plantar una iglesia es plantar, es desarrollar personas con raíces profundas en Cristo. Entonces, de lo que vamos a ver en estas semanas es la esencia de este proyecto de plantar la iglesia, es nosotros ser plantados en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo crecen las raíces? Piensa en una planta, ya viene la primavera, ya está la primavera, tal vez no. Viene pronto la primavera. ¿Y cómo crecen las plantas? ¿Cómo desarrollan sus raíces? Requiere tiempo, no es de un día para otro que crecen las cosas. Requieren progreso constante. Puede tener una planta y si no está todos los días creciendo un poquito más abajo de la tierra, no va a crecer arriba de la tierra tampoco. Requiere también, raíces requieren un ambiente que habilita el crecimiento, un ambiente que es favorable para que crezcan. Tiene que haber agua, no demasiado, no muy poca. Tiene que haber tierra buena, no muy dura. Tiene que haber sol, no demasiado también, porque si no mueren. Tiene que haber aire, tiene que haber todos los elementos, un ambiente. Y más tiempo que la planta pasa en ese ambiente, más crecen sus raíces. Ok, eso sabemos, ¿va? Porque la naturaleza lo hemos visto, lo hemos experimentado. Y en la palabra de Dios encontramos lo mismo. Encontramos que es igual para nosotros. Igual que con las plantas, hay un ambiente,
Hay un ambiente y si nos quedamos en ese ambiente, desarrollamos raíces profundas. Y más tiempo que nos quedamos en ese ambiente, más fuertes nuestras raíces. Y más que nos separamos de ese ambiente, menos fuerte, menos raíces tenemos. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. ¿Cuál es ese ambiente? Eso es lo que vamos a ver en estas semanas. Hoy veremos parte del ambiente. La veremos durante toda esta semana que viene. Todos son 4 o 5, no es tanto. Son disciplinas. El ambiente para nuestras raíces son disciplinas, hábitos, formas de ser, formas de vivir, mejor dicho. Cosas que si la practicamos diariamente, si todos los días hacemos esas cosas, crean un ambiente en nuestra vida. Y lo que veremos es que es posible parecer ser un buen cristiano y llegar los domingos todo feliz y todo bien sin tener ese ambiente en su vida. Pero la diferencia entre un cristiano fuerte, un cristiano maduro, un cristiano creciente, un cristiano que no se aparte, un cristiano que vive cerca de Dios y otro que no, es tener esas prácticas, esas disciplinas en su vida. Y lo que veremos hoy, tal vez lo dije al principio, lo vuelvo a decir, no es nada nuevo. No veremos nada en esas próximas 5 semanas que dirás, wow, yo no sabía eso. Son cosas que sabemos. La clave y el enfoque en esas semanas va a ser esa. Hacerlas, incorporarlas en nuestra vida diaria, hacerlas todos los días. El primer hábito que veremos, hoy veremos una. El primer hábito que veremos que desarrolla raíces profundas es leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Es pasar tiempo con Dios, es escuchar la voz de Dios en su palabra. Este es el hábito. Si tuviera que escoger un hábito entre las 5 o 6 que veremos, es este, es más fuerte, más grande. La palabra de Dios es escuchar a Dios directamente en su palabra, en la Biblia. Según de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios. Vimos ese texto hace 2 semanas. Te digo, no es nada nuevo. Dios respiró la palabra, salieron de él, inspirados por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese último suena como una persona con raíces profundas, una persona madura. ¿De dónde viene? Viene por leer la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Dios nos habla cuando leemos su palabra. Yo sé que suena sencillo, es lo más obvio, pero es la palabra de Dios y cuando la leemos, Dios nos habla. Estamos escuchando a Dios. Hebreos 4:12 habla de eso, de lo vivo que es. La palabra de Dios tiene vida y poder, porque es la palabra de Dios. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, somete a juicio los pensamientos, las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Dios Todopoderoso habla con nosotros cuando leemos ese libro. Lo sabemos, lo hemos dicho, pero es increíble solo pensar en eso. Dios nos habla cuando leemos ese libro. Y como ya he dicho, eso sabemos. Vimos exactamente esa misma idea hace 2 semanas. Cuando estaba viendo esos textos y dije, me parece que lo vimos hace poco, me fijé, hace 2 semanas, en la palabra, en el mensaje que se llamaba Palabra de Dios o Memes, vimos esa idea. No es nada que no sabemos, pero hoy solo quiero enfocarnos en una cosa, ¿cómo podemos hacer eso? Porque el tema común entre los que buscamos a Dios es ese. Yo sé que debo leer mi Biblia, pero no la leo tanto como debería. Anoche pregunté a 2 o 3 personas, estábamos en una reunión grande, pregunté a varias personas solo en la plática, ¿estás leyendo tu Biblia? Y siempre la respuesta es la misma.
no tanto como debería. Y tal vez tu historia es diferente. Tal vez tú dices, yo leo mi Biblia todos los días. Ok, lo que veremos hoy, lo poco que nos queda, te va a animar. Para el resto de nosotros, nos va a dar una tarea de dejar por fin de ser personas que dicen, yo debería leer más, yo sé que debería leer la Biblia, a llegar a ser, empezando hoy en la noche y mañana en la mañana, ahora personas que actualmente leen sus Biblias, porque leer la Biblia desarrolla raíces profundas. ¿Por qué? Porque las raíces en Dios vienen por la relación con Dios. Y más cerca que andamos con Dios, más que escuchamos su voz en su palabra, por ejemplo, más que andamos cerca de Dios, más fuerte la relación. Y más fuerte que la relación, más profundas las raíces. Es como en cualquier relación en la vida. Más tiempo que te lleva con alguien, más cerca a esa persona estás. Tiempo cerca igual a mejor conexión. Tal vez te cae peor la persona por pasar más tiempo con esa persona, pero tienes una conexión más fuerte. Así es como funciona con Dios. Entonces, ¿cómo hacer leer su palabra, la lectura diaria de la Biblia, parte de nuestra vida? Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Después vamos a ver un plan que todos podemos seguir, que todos debemos seguir. El ejemplo se encuentra en el Salmo 119. Vamos a leer solo un par de versos de ahí. En el verso 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando su palabra? Ok, a seguir leyendo, fijémonos en todo lo que dice que hace con la palabra de Dios. Primero dice guardar, ¿eso qué? Es obedecer. Obedeciendo, Él obedece la palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no deje que me desvíe de tus mandamientos. Él dice a Dios, yo te busco, voy a leer tu palabra, no me dejes desviarme de tu palabra. Él busca que Dios le hable en su palabra. Una oración que nosotros hacemos en la familia muchas veces cuando vamos a leer la Biblia es, Dios, háblanos en esa palabra, en lo que vamos a leer. Solo decimos esa frase y después leemos. Eso es lo que Él está pidiendo. En mi corazón, mira eso, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué hace con la palabra? La guarda en tu corazón. Eso significa que lee y recuerda y piensa en lo que ha leído. Lo pone en su corazón. Y para ponerlo en su corazón lo tiene que leer. O sea, lo lee, es parte de su vida, pero lo guarda. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Pide entendimiento, que Dios le enseña a leer. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Él habla la palabra de Dios. ¿Ves todo lo que hace con la palabra de Dios? En el 14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Él goza en la palabra de Dios. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos. Él dice, pienso profundamente. Cuando dice meditar, no es de cruzar las piernas y poner las manos y es pensar profundamente de la palabra de Dios, agarrar una frase y estarlo pensando y meditando y dando vuelta en su mente. ¿Qué quiere decir Dios con eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Dos cosas que hace con la palabra. Haya su gozo, deleite en ella, y no olvidaré, no la olvida. Entonces lee, recuerda, medita, haya gozo en la palabra de Dios. Eso es lo que Él hacía, es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Tengo un plan que le voy a decir, son 4, sí, 5 partes de plan. Entonces eso es algo que apuntar o en tu mente o en tu teléfono. Si haces eso, y no es un plan que tiene que seguir porque yo lo digo. Puedes modificarlo, pero tienes que tener tu plan. Y yo admito, es parte de ese plan, es lo que yo hago. Tu plan puede ser diferente, pero debes tener un plan. Mi plan, el plan que yo comparto es ese. Para incorporar la lectura de la palabra de Dios en la vida. Primero, tienes que tener un plan de lectura. O sea, algo que estás leyendo. Si alguien te pregunta, ¿qué estás leyendo en la Biblia? Y tú dices, no sé, significa que a lo mejor no estás leyendo, solo abre la Biblia al azar todos los días. Para estar leyendo todos los días tenemos que tener algo que leer. Hay planes de lectura en YouVersion. Lo único que yo diría de ellas es busca un plan que es Biblia,
no devocional. Las devocionales son buenas, pero no estamos hablando de leer devocionales. Estamos hablando de leer la Biblia. Busca un plan de un año de las, ¿cómo se llama? Las cronológicas, de la Biblia en un año. Un plan así que te va a dar varios libros que leer, 3, 4, no libros, capítulos a día, para que leas cantidad de la palabra de Dios. Tener un plan de lectura. Tal vez para ti no es un plan en YouVersion, tal vez solo es un libro. Tú dices, estoy leyendo Juan o estoy leyendo Efesios. Y tal vez tu plan es leer el mismo libro varias veces, repetidamente, o leer un libro, después seguir con la que sigue, como sea. Leer, tener un plan, eso es lo que estoy leyendo en este momento en la Biblia. 1, 2, leer a principio de día. Y ahora, nosotros decimos, sí, pero yo puedo leer en la tarde, o yo estoy ocupado en la mañana, o yo no puedo aquí, o no puedo allá. No. Es cierto todo eso. Podemos leer cuando sea, debemos leer cuando sea, pero hay algo, iba a decir mágico, somos cristianos, no creemos en la magia. Hay algo muy especial, algo poderoso en leer la palabra de Dios. Lo primero que haces la mañana, y si tú dices, no tengo tiempo, siempre puedes despertarte 15 minutos antes. Yo sé, a mí me cuesta también, pero hay formas de hacerlo, hay formas de incorporarlo. Si vas a comer en la mañana mientras que estás comiendo, leer la Biblia, hay formas de hacerlo, hay formas de leer la Biblia. Entonces, número 2, leer a principio de día. Eso no significa no leer después. Algo que hemos encontrado, si lees a primera hora, lo más probable es que vas a leer después también. Leer a primera hora, número 2. Número 3, después de leer, rapidito, hacer 2 preguntas. Las 2 preguntas son, ¿qué dice? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice? ¿Qué debo hacer? Ese es el número 3. Es para pensar en lo que leíste. Después 4. Y yo lucho con eso para decirles la aplicación para mí de este mensaje es empezar a hacer ese cuarto paso, porque es poderoso y me cuesta recordar hacerlo. Y mi plan es hacer eso todos los días. Memorizar y meditar en una frase de lo que leíste. Puede ser 2 o 3 palabras, pero donde dice meditaré en tu palabra. Yo leo lo que acabo de leer, por ejemplo, mi lectura, y me agarra esa frase, meditaré en tu palabra, o guardo tu palabra en mi corazón. Guardo tu palabra en mi corazón. Son 5 palabras, ¿va? No es memorizar mucho, es agarrar una frase, tal vez apuntarlo, anotarlo en el teléfono, y durante el resto del día, meditar en esa frase, pensar en esa frase, y hablar con Dios de esa frase, solo ir pensando en eso. 4. Número 5, leer con tu familia a final del día o en la tarde o solo si no vive con otras personas. Pero si vive con otras personas, sentarse a final del día y leer la palabra juntos. Hacer eso no reemplaza leer tú solo en la mañana. Leer tú solo en la mañana no reemplaza la necesidad de sentarte con tu familia, los que viven contigo y leer la palabra. Entonces, lo repaso, tener un plan de lectura, lo que estás leyendo, leer al principio de cada día, hacer 2 preguntas cuando lees, ¿qué dice? ¿Qué debo hacer? Memorizar y meditar en una frase que leíste durante el resto del día y leer en la tarde con tu familia. O otra vez solo, como sea, leer otra vez en la tarde. Y eso es bien sencillo, ¿no? No es difícil comprender cómo leer la Biblia todos los días. A la vez es muy difícil hacer. Y todos podríamos dar nuestro testimonio de cuánto nos cuesta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque leer la palabra de Dios es una lucha espiritual. Dios obra y habla en nosotros y a nosotros cuando leemos la Biblia. Nos conecta con Él. Nuestras raíces se profundizan. La diferencia entre cristianos maduros y cristianos que son llevados como olas del mar y que de repente ya se van, es eso. Unos leen la Biblia todos los días y otros no. Es algo que yo he visto en toda mi vida cristiana. Las personas que leen la Biblia a diario se maduran y permanecen, y los que no. Y el enemigo sabe eso. Y él hace lo posible para detenernos. Cuando tú dices, yo voy a leer la Biblia mañana, ahí empieza una guerra espiritual. Lo pone aburrido, te hace no entenderlo, te hace olvidar de leer, te da excusas para ponerlo para más tarde.
Él hace lo que sea, lo que puede hacer para que no leamos la palabra de Dios, pero vale la pena hacerlo, porque eso nos conecta con nuestro Padre. Entonces, ¿qué vas a hacer para incorporar ese hábito en tu vida? Ya le dije lo que yo tengo que hacer. Voy a agarrar mi frase y meditar durante el día en una frase. ¿Qué vas a hacer tú? Y si no te has entregado a Cristo todavía, hoy hablamos de pasar tiempo con Dios, de acercarse a Dios. Y vale la pena recordarnos al final de eso. Acercarse a Dios empieza por entregarse a Él, por aceptarle como su Señor y su Salvador, por arrepentirte y bautizarte. Y para los que somos cristianos, que hemos tomado esa decisión, al final hoy vamos a recordar eso. Jesús vino porque Dios quiere que estemos cerca de Él. Como cantamos, Él nos ama. Él quiere que estemos cerca de Él. Por eso nos habla en su palabra. Y Jesús vino y habitó entre nosotros y abrió ese camino a Dios para que podamos estar cerca de Dios. Y eso recordamos y eso celebramos siempre, pero ahora a tomar pan y jugo y recordar la cruz y agradecer a nuestro Salvador. Dios Padre, te damos gracias por ese día y tu gran bondad con nosotros. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a crear el hábito diario de leer tu palabra, de pensar en lo que hemos leído, de guardarlo en nuestro corazón, de meditar en ello y de obedecer lo que tú dices. Y gracias, Dios, por darnos el privilegio de poder escuchar tu voz. Y gracias por Jesús y su cruz, porque por Él podemos acercarnos, por Él podemos llegar a ser tus hijos y a leer y escuchar a nuestro Padre. Eso agradecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.